Buenos días, jóvenes de 10º grado, les saluda la licenciada Nosli Romero. Esta semana vamos a estudiar el tema de intervalos. En este caso, intervalos que existen y cómo poder efectuar lo que es la notación intervalo, la notación gráfica y la notación constructiva. Entonces vamos a empezar dando la clasificación de los intervalos. En este caso, los intervalos se clasifican en 4 grupos. En el primer grupo tenemos los intervalos cerrados, que es el intervalo que incluye los extremos. En este caso el inciso B me hace énfasis en los intervalos semiabiertos o semicerrados, que es el intervalo que no incluye uno de los extremos. En el C tenemos los intervalos abiertos, que es donde el intervalo no incluye los extremos. Y los intervalos infinitos, que son los intervalos que solo tienen un extremo y que tienden al infinito, ya sea positivo o negativo. Les muestro esta siguiente tabla en la cual se les da el tipo de intervalo, o sea, cómo se llama ese tipo de intervalo, cómo va a ir la notación gráfica, cómo va a ir la notación conjuntista o constructiva, que es la misma, y cómo va a ir expresada en notación de intervalo. Entonces observe bien. En el primer tipo de intervalo, que en este caso es el intervalo cerrado, anteriormente vimos que los cerrados eran donde se incluyen los extremos. Si ustedes se fijan, acá yo tengo 2 puntos. En este caso está determinado por punto A y punto B. Y si ustedes se fijan, cuando marcaron el puntito acá, lo rellenaron. ¿Por qué lo vamos a rellenar? Porque estamos hablando de un intervalo cerrado, por lo tanto el punto se incluye y entonces se marca el punto ahí. Ok. La notación conjuntista o constructiva para este tipo de intervalo cerrado va a ser de esta forma. Mire, van a abrir llaves, van a colocar esta X, siempre en todo ejercicio va a ir esa X, pertenece a los reales, donde A, miren, A es menor o igual que X, menor o igual que B, y cierran lo que es en este caso la llave. Si ustedes se fijan, el signo de desigualdad aquí que vamos a utilizar para el intervalo cerrado siempre va a ser menor o igual que. Y en la notación de intervalo vamos a utilizar lo que son corchetes, y si ustedes se fijan tienen esta orientación, ¿verdad? Hacia adentro, porque el intervalo es cerrado. ¿Qué pasa cuando el intervalo es semiabierto por la izquierda? Cuando me dan un intervalo semiabierto por la izquierda, si ustedes observan el punto que tengo yo acá a la izquierda es A, entonces ubicamos el punto y miren cómo es semiabierto, o sea que este punto en A no lo incluye, por lo tanto no lo voy a rellenar. Yo voy a ubicar el punto ahí en A y no lo voy a rellenar. ¿Qué va a pasar con el punto B? Pues el punto B sí lo incluye, por lo tanto sí va a ir marcado. ¿Qué va a pasar en la notación conjuntista o constructiva? Siempre, miren, vamos a colocar llaves, X, pertenece a los reales, coma, miren, A, en este caso el signo de desigualdad ya no va a ser menor o igual que, sino que solo va a ir menor. ¿Por qué va a ir menor? Porque el punto no lo incluye y va abierto, entonces por lo tanto solo voy a colocar el signo menor. Miren, menor que X, en este caso sí va a ir acá menor o igual que, porque el punto está, miren, relleno, ¿verdad? Que ve y cierran lo que son las llaves. ¿Qué va a suceder cuando demos la notación de intervalo? Pues que el punto que va abierto, el corchete va a ir en dirección hacia afuera, por eso lo tienen en este sentido. Miren, colocan A, colocan la coma, colocan B, que es el punto que marcaron aquí, y cierran corchete. Cerrado porque el punto va relleno y va incluido, ¿verdad? Aquí también, para poder representar el intervalo abierto, también pueden usar el paréntesis. Es lo mismo. Usar el corchete hacia afuera o usan el paréntesis. Entonces a mí me gusta trabajar con ambas formas. Usted decida cuál utilizar. Solo que el cerrado, ¿verdad? Siempre va a ser con el corchete hacia adentro. Ahí no lo podemos sustituir por nada. Siempre vamos a usar corchete. Cuando es abierto, sí, usamos el corchete con dirección hacia afuera o usamos paréntesis. Como tercer tipo de intervalo tenemos el semiabierto por la derecha.
En el semiabierto por la derecha, entonces tenemos el punto a la izquierda cerrado y a la derecha lo tenemos, en este caso, el punto abierto. ¿Qué va a suceder en la constructiva? Pues va a quedar llave, X pertenece a los reales, coma, coloco la A, como el punto va relleno, entonces si coloco menor o igual que, entonces copio la X y acá como el punto no lo incluye en B, pues solo va a ir el menor. Miren, símbolo de menor que B y cierran lo que es la llave. En la notación de intervalo, pues iría el primer punto con el corchete hacia adentro porque es cerrado y con el segundo sería abierto. Y recuerden que lo pueden expresar también así, cerrado aquí el corchete hacia adentro y como este punto es abierto lo pueden representar también con paréntesis. Ahora vamos a ver el tipo de intervalo que es el abierto. Recuerden que en el abierto los puntos no se incluyen, por lo tanto vamos a ubicar los puntos y miren, van a ir sin rellenar. Y cuando hagamos la notación constructiva voy a colocar X pertenece a los reales, coma, miren, A es menor que X, menor que B. ¿Por qué solo va menor acá? Porque el punto no lo incluye y va sin rellenar. Y recuerden que cuando no lo incluye y vaya abierto el punto, entonces el símbolo aquí solo va a ser menor. Miren, y como ambos van abiertos, los dos son menor nada más. Y los corchetes, al momento de representar la notación de intervalo, lo representamos con corchetes con dirección hacia afuera o ambos valores en paréntesis. También tenemos los intervalos infinitos. Los infinitos, recuerden que anteriormente los definimos como aquellos intervalos que tienen un punto establecido y luego se prolongan hacia el infinito, ya sea positivo o negativo. En este caso tengo el primer ejemplo en el cual yo tengo un punto determinado en A, que por cierto es relleno, o sea que incluye el punto y tiende hacia el infinito positivo, ¿verdad? Porque va hacia la derecha. Entonces miren cómo va a cambiar la notación constructiva cuando es infinito. Cuando es infinito solo voy a poner X pertenece a los reales. Si ustedes se fijan en esta parte, la X, la Y, la R siempre la van a colocar en todas las notaciones constructivas de los ejercicios. Luego van a colocar una coma. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando es infinito? Como solo hay un punto determinado, entonces usted se va a ir a colocar X y va a colocar el símbolo dependiendo de la dirección que tenga la gráfica del intervalo. En este caso tiende hacia la derecha, entonces por eso si tiende a la derecha quiere decir que son todos los números positivos. Por lo tanto, el símbolo de desigualdad que vamos a utilizar es el mayor o igual que, miren que es el que tenemos acá, y colocan el punto establecido que está. Cuando vayan a dar la notación de intervalo, ustedes van a colocar el corchete dependiendo del punto. Como es cerrado, aquí el intervalo va hacia adentro. Y van a colocar una coma y van a colocar, miren, en este caso el más infinito, ¿verdad? Porque va hacia la derecha. Para el infinito, jóvenes, siempre el intervalo va a ir abierto. Nunca vayan a cerrar porque entonces no tiene sentido decir que va al infinito. Si va al infinito siempre tiene que ir a este lado del infinito el corchete abierto. Miren, luego tenemos otro punto también determinado que es A, pero en este caso no lo incluye y tiene la misma dirección de la anterior, hacia la derecha. ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí? Que el signo de desigualdad, miren, como no lo incluye, solo es mayor. Y aquí va a ir abierto, lo que es el corchete va hacia afuera y luego colocan la coma y el más positivo infinito. También tenemos infinitos con dirección hacia la izquierda, que en este caso lo único que va a cambiar es que aquí vamos a cambiar el signo de desigualdad. Como ya va para la izquierda, son números menores, entonces vamos a usar el símbolo de menor o igual que, dependiendo el caso. En este caso el punto está determinado en A y lo incluye, por lo tanto el signo de desigualdad que vamos a utilizar es el menor o igual que. Y miren, abrimos lo que es el corchete porque para el infinito siempre va a ir abierto. Colocamos la coma y colocamos el valor que está determinado que está y cerramos porque el punto lo incluye. En el otro ejemplo lo que pasa es que no incluye el valor, entonces cambiamos, en vez de poner menor o igual que, o lo ponemos menor y aquí ambos corchetes van a ir abiertos o lo representamos en paréntesis. Tengo el primer ejemplo que es un intervalo abierto. Ustedes ya observaron cómo debe quedar la notación gráfica, la constructiva
y la de intervalo. En este caso me lo están dando en notación de intervalo. Miren, la notación de intervalo es cuando utilizan corchetes. En este caso, como es abierto, si ustedes se observan acá, el corchete va con dirección hacia afuera en ambos lados. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer una recta numérica, van a proceder a ubicar donde esté el negativo 2, lo tienen acá. Hacen, miren esa bolita ahí, o ese circulito que miran, pero en este caso lo llamamos bolita, en menos 2, y también ubicamos el punto en 5. Entonces trazan esa bolita ahí. Luego, lo que ustedes van a hacer es que van a determinar si va a ir relleno o sin rellenar ese punto. En este caso, como es un intervalo abierto y no se incluye porque es abierto, en el punto va a ir sin rellenar. Miren, luego sin rellenar, ustedes van a unir esos puntos. Voy a mostrarles cómo los van a unir. Entonces ustedes van a unir esos puntos después de haberlos ubicado. Entonces vienen y unen esos puntos. Voy a pedir que los unan los dos y que me tracen unas líneas aquí diagonales, o utilicen un color, ¿verdad? El color que ustedes quieran para rellenar esta parte que está acá. Ok, entonces aquí ya tienen ustedes lo que es la gráfica de este intervalo que en este sentido es abierto, ¿verdad? Abierto. La notación constructiva les quedaría de esta forma: x tal que x pertenece a los reales, coma, colocan el primer valor que ubicaron, que es menos 2, miren, como es abierto, recuerden que solo vamos a usar el símbolo de menor, colocamos la x, pero vamos a colocar el símbolo de menor y colocamos el último valor que sería el segundo que tengo aquí, que es 5. Esta sería entonces la notación constructiva, esta sería la notación gráfica y la notación de intervalo. Aquí recuerden que este x también, recuerden que lo observaban así en el anterior, ¿verdad? X tal que x pertenece a los reales, lo mismo que lo tengan así, por eso se los explico acá. Coma, negativo 2, coma abierto, menor que x, menor que 5, ¿verdad? Y miren, aquí cierran ustedes lo que son las llaves. Okay. La notación constructiva siempre me la van a dar en llaves. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se resuelve un intervalo cerrado. En este caso el cerrado va a ser diferente al anterior, porque lo que vamos a hacer nosotros es que aquí los corchetes los vamos a tener hacia adentro porque es cerrado, y los puntos, miren, los vamos a rellenar. En este caso me da un intervalo menos 1,0. Entonces ubicamos el punto en menos 1 y ubicamos el punto en 0. Luego de eso, recuerden que les dije que teníamos que unir aquí, y ustedes colorean. En este caso tiene un color gris, miren, o trazan aquellas líneas que yo les hice en rojo, lo que ustedes quieran hacer. Luego muestran la notación constructiva, que sería x tal que x pertenece a los reales, coma, menos 2. Y recuerden que aquí, como el intervalo es cerrado, vamos a usar menor o igual que, colocan a x, menor o igual que 5 y cierran ya. Entonces así es como le dan solución a un intervalo cerrado. Recuerden que el corchete va hacia adentro y el punto va relleno, y el signo de desigualdad que utilizamos es el menor o igual que. Vamos a hacer un ejemplo también del intervalo, en este caso semiabierto. En este caso vamos a ubicar los puntos igual que los ejemplos anteriores, y voy a ubicar el primer punto en menos 2. Si ustedes observan como el corchete va hacia adentro, quiere decir que ese punto está incluido, que indica que es cerrado, ¿verdad? Entonces ubicamos el punto en menos 2 y el punto en 1. En menos 2 el punto va a ir cerrado porque el corchete va hacia adentro. ¿Qué pasa aquí cuando es paréntesis? Recuerden anteriormente que podemos usar para un punto o intervalo abierto lo que es el corchete hacia afuera o el paréntesis. En este caso tienen el paréntesis, por lo tanto me indica que el punto va sin rellenar. Miren, luego lo unen y pueden colorear. Y me dan la notación constructiva, que es x tal que x pertenece a los reales, coma, ubican el primer punto que es menos 2. Este punto, como es relleno, voy a utilizar menor o igual que,
colocan a X, como este punto es sin rellenar, solo voy a utilizar el símbolo de menor y voy a colocar el punto que tengo aquí, que es 1. Y listo, aquí le damos la solución a este intervalo semiabierto por la derecha. Tengo otro ejemplo, que es el ejemplo 1.26, en el cual me pide que yo represente en notación conjuntista y gráfica el siguiente intervalo. Vamos a enfocarnos ahorita en intervalos infinitos. Ya expliqué el intervalo cerrado, el intervalo abierto y el semiabierto. En este caso vamos a explicar el intervalo infinito, que es donde solo tenemos un punto determinado y el otro tiende al infinito, ya sea positivo o negativo. En este ejemplo yo tengo que tiende al infinito negativo, por lo tanto va para la izquierda, y el punto determinado es un medio. 1 entre 2 es 0.5, por eso me queda entre 0 y 1. Lo ubico acá porque es positivo el 1 medio. Entonces ubico el punto en 1.5. Si ustedes se fijan, a este lado está abierto, y acá obviamente cuando es infinito recuerden que siempre va a ir abierto porque va para el infinito. Entonces me voy a ubicar, más que todo me voy a enfocar en el punto que está determinado, en este caso es un medio y el corchete va hacia adentro, quiere decir que es cerrado, entonces por eso va relleno. Y miren, como me dice negativo infinito, entonces yo trazo una línea y le hago una flechita aquí al final en dirección a la izquierda. Muchos me han de preguntar, profe, ¿hasta qué valor yo puedo llevar esa flechita? Al número que usted quiera. Con tal le coloco una flechita, eso indica que va al infinito. Luego la notación constructiva me quedaría X pertenece a los reales, donde, o sea, la coma, colocan una X, colocan el símbolo hacia donde se dirige esa o la orientación de la gráfica, que es a la izquierda. Entonces vamos a utilizar el símbolo de menor. Como el punto está relleno, entonces el símbolo que voy a utilizar es menor o igual que, y colocan el valor que les daban determinado. Miren, el 1 medio. Y así le damos solución a un intervalo infinito. Ok, ahora aquí está la tarea que ustedes me van a resolver. Yo les pido que desarrollen el ejercicio este 1.22. En el primer inciso solo les pido que usted me determine. O sea, me le va a colocar a la par si es intervalo infinito, si es abierto, si es cerrado, si es semiabierto, etcétera. Por ejemplo, el primero, miren, primer ejercicio, si ustedes observan, los corchetes van hacia adentro. Entonces, por lógica, usted me va a decir, ok, como van hacia adentro, quiere decir que el intervalo es cerrado. Entonces, usted me lo va a colocar aquí a la par, intervalo cerrado. ¿Qué pasa con este que está acá? Pues usted fíjese en este signo de desigualdad. Como solamente es menor, y esta es una característica de los intervalos abiertos, pues a la par me lo va a colocar intervalo abierto. En este que tenemos acá, pues miren, con solo ver el infinito, usted ya sabe que es un intervalo infinito. Entonces me lo va a colocar intervalo infinito. Y así sucesivamente me va a resolver los demás, o sea, el resto que hay. En este caso se va a fijar en la constructiva, se va a fijar en esta constructiva, aquí se va a enfocar en la gráfica para decir qué tipo de intervalo es. Solo me la va a colocar, ¿verdad? No tiene que resolver en este momento nada ahorita. En el inciso A solo me le va a colocar qué tipo de intervalo es. Y luego en el inciso B sí les voy a solicitar que me escriban los intervalos dados en las otras dos formas. ¿Qué quiere decir? Que si yo solo doy en notación ya de intervalo, usted me lo va a resolver en el inciso B, ¿verdad? No me vaya a hacer aquí, o sea, la tarea me la va a hacer por partes. La primera ya dije que solo me la va a colocar a la par qué tipo de intervalo es. En el B va a copiar el primer ejercicio y usted va a decir, aquí me lo dan ya en notación de intervalo. Entonces usted me lo va a expresar en notación gráfica y luego me va a dar la notación constructiva. En el B, como ya se lo dan en notación constructiva, usted tiene que hacerlo, ¿no? Expresarlo, en este caso en notación de intervalo, y también hacer la gráfica. En este caso, en el tercero, pues también se lo dan en notación de intervalo, entonces usted va a hacer notación gráfica y constructiva. ¿Qué pasaría en este, por ejemplo? Aquí se lo dan gráfica, entonces usted va a dar la notación constructiva y la de intervalo, y así sucesivamente las demás. Ok, cualquier consulta estoy a sus órdenes. Escríbanme a mi número personal, por favor. Traten de ponerse al día porque la otra semana ya damos cierre al parcial con una guía que se les va a enviar de estudio. Así que por favor pónganse al día
y recuerden que deben de copiar todo el contenido del video y resolver esta tarea que les estoy indicando. En las instrucciones se va a colocar la fecha límite para que usted pueda entregar esta tarea, ¿verdad? Así que esto es todo por hoy. Tengan feliz día y bendiciones.